ese Dios bueno y justo. Pero también Dios es el Dios de la justicia en el sentido de retribuir. Es el Dios de venganza, es el Dios que juzga y juzga con perfección. En este contexto que iniciamos, que empezamos a trabajar del sexto sello, entonces es muy importante tener en cuenta que nosotros hacer siempre esa comparación maravillosa entre los tiempos que estamos viviendo dentro de la gracia, un tiempo maravilloso donde, al igual que los vencedores de Apocalipsis, es necesario que nosotros entendamos lo que hay disponible para nuestras vidas, esas promesas que nos van a permitir ser vencedores, de poder estar efectivamente sentados en los lugares celestiales y en estos tiempos el trabajo, esa riqueza en Cristo se encuentra en negarnos a nosotros mismos, en reconocer, entender y procurar que en nosotros no hay absolutamente nada bueno. Lo maravilloso de nuestro ser está en ese Cristo que Dios está formando. Entonces es importante, así como los vencedores en el tiempo de Apocalipsis inclusive entregarán su vida por guardar lo que Dios les ha dado, les ha entregado, ¿sí? Y esas promesas, nosotros hoy pues la tenemos muy sencilla, únicamente requerimos trabajar y entender cada día en esa negación, en que es Cristo en nosotros lo que tenemos. Bien, vamos a hacer entonces, ya con este contexto del Dios de venganza, que es el mismo Dios de amor, iniciamos la clase pasada la apertura del sexto sello, que es un sello de juicio, y llegamos al punto de entender que este sexto sello habla de el gran día de la ira de Dios. Entonces, nosotros debemos entender que Dios espera hasta lo último, hasta cuando ya no hay absolutamente nada que una a Dios y al hombre. Cuando el hombre se independice totalmente de Dios, efectivamente va a caer un juicio. Y ese juicio va a tener señales en los cielos y, por supuesto, consecuencias en la tierra. Entonces, veíamos en este sexto sello, esa apertura, cómo va a ser caracterizado por un gran terremoto y, como lo decía, por unas señales en los cielos. Iniciamos entonces aquí el trabajo del sexto sello. Y hablábamos que este sexto sello es el día del Señor, entendiendo que son todos los juicios, ¿sí?, de nuestro Padre. Prácticamente hablamos del día del Señor, es en un sentido el Apocalipsis, porque es Dios quien juzga, ¿sí? Y veíamos que este día está profetizado en varios libros del Antiguo Testamento. Veíamos en Isaías, voy a leer este pedacito, dice en Isaías 13:6, para contextualizarnos. Aullad, refiriéndose al juicio contra Babilonia, porque cerca está el día de Jehová, el tiempo, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Bien, este profético libro de Isaías resume lo que viene en ese sexto sello, que son juicios, y juicios grandes, y aquí están las razones. Por la maldad, los pecadores
por la arrogancia, por la altivez, por la soberbia. Porque llegará el punto en que el hombre diga yo, hombre, 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 666. Él se enseñoreará pensando que pues él lo puede todo y se independizará de Dios. Este es el contexto. Veíamos pues que este juicio está profetizado en Joel, en Mateo, en Hechos, en Apocalipsis, y en Joel, muy importante, vimos que la profecía se empezó a cumplir el día de Pentecostés, pero ahora sí, en este sexto sello, podemos ver cómo se va a completar la segunda parte de esta profecía. Mirábamos acerca a lo mismo ya aquí en Joel, y ahora vamos a asociar, dice acá, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Entonces, este último y gran terremoto, vamos a ver primero los usos en Apocalipsis. Entonces, veíamos la clase pasada, los distintos usos. Este es el primer uso en Apocalipsis, cuando se abrió el sexto sello. Hay otro uso que fue el resultado del derramamiento de fuego sobre la tierra antes que suenen las 7 trompetas. Está en Apocalipsis 8:5. Veíamos que va a ocurrir un terremoto cuando Dios resucite sus 2 testigos. Cuando hay la apertura del templo también va a haber un terremoto, y al final el derrame de las 7 copas. Entonces ya vamos enlazando, al final viene el terremoto más grande que se haya conocido. Este terremoto da lugar a la venida, la presencia del Señor, ¿sí? Y es aquí, al final, que sucede este gran terremoto. Bien, veíamos la clase pasada que el gran terremoto está precedido de una batalla, donde el mundo entero va a ir, los enemigos de Israel se van a juntar y van a hacer batalla contra él. Esto está profetizado en Joel y en Apocalipsis, hablando del Armagedón. Entonces, antes de que sea el último gran terremoto, va a haber una gran batalla, el Armagedón. Bien, veíamos profecías en Isaías y en Ageo acerca de esta batalla, y ahora miramos también en clase pasada una característica más de este sexto sello, y es que dice que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Cuando se habla de las estrellas que van cayendo, eso ya miramos que se está refiriendo a las huestes de maldad, ¿sí? Si nosotros entendemos que viene el gran y último terremoto y luego viene la venida personal del Señor Jesucristo, claro que antes de esto el cielo debe estar limpio, porque en este momento se encuentran en el cielo, se encuentran estas huestes de maldad. Entonces, antes de eso, claro que las estrellas del cielo deben caer, hablando de estos ángeles de maldad, ¿sí? Y está registrado, vimos en Apocalipsis 12:4, dice, como resultado de la gran batalla que está librando entre Miguel y sus huestes y estos ángeles demoníacos, es que se dan estos fenómenos en el universo. Entonces, debido a esa gran batalla que hay en el cielo, es que se da el gran terremoto, se coloca el sol como tela de silicio y la luna toda como de sangre, ¿sí? Y finalmente los espíritus inmundos son arrojados a la tierra, incluido Satanás. ¿Por qué? Para limpiar la tierra y los cielos, perdón, y que pueda luego venir el Señor Jesucristo. Bien, ¿qué más vimos? Que como consecuencia de la caída de estos demonios y de todo lo que va a suceder, efectivamente viene un juicio sobre toda la tierra que es Tohu Bohu, es decir, que va a ser como el juicio que hubo en Génesis 1:2. Recordemos que Génesis 1:1 es la perfección y en Génesis 1:2 viene el juicio y la tierra llegó a ser desordenada y vacía, como consecuencia de la independencia de este ángel de luz de Dios.
Ahora, viene también un juicio, tohu bohu, como consecuencia de la independencia del hombre de Dios. Dice en Isaías 34:1, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Recordemos que el caballo, ¿se acuerdan del caballo de la muerte? Los cadáveres, el caballo amarillo. Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá, la caída de todos estos demonios, y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército. Ahí lo dice, como cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, y he aquí que descenderá sobre Edom un juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza, el cuervo, y morarán en ella. Y se extenderá sobre ella el cordel de destrucción, ahí está tohu, y niveles de asolamiento bohu. Entonces, un juicio viene efectivamente sobre la tierra, tohu bohu. Bien, entonces, así dejamos la clase pasada. Dice, el juicio del sexto sello será tan terrible que los reyes de la tierra y los moradores en su desesperación clamarán a los montes y a las peñas diciendo, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, muy bien, entonces hasta aquí quedamos la clase pasada. Ahora viene, dentro del sexto sello, inicia el capítulo 7, o sea, no hay un nuevo sello, sino hay algo que viene a continuación. Dice ahora en Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, fijémonos que acá hay algo espectacular, ¿sí? Se detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno, ¿sí? 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, y les dijo a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, o sea, deténganse, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 5, y se nombran todas las tribus, de Judá, de Rubén, etcétera, etcétera. Entonces, la parte en el versículo 9, continúa. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, o sea, habla de los 144,000, y ahora habla de una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, entonces se dirige a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará todas lágrimas de los ojos de ellos. Bien, esta es la visión que tiene Juan. Ahora, nos vamos a ir por pedacitos. Bien, aquí básicamente hay un tema importante que es el sellamiento de los 144,000, ¿sí? Entonces, en Ezequiel, mirando siempre la unidad, efectivamente también hubo un sellamiento. Miremos en Ezequiel 9:4, dice, y le dijo Jehová, pasa, le dijo a Ezequiel, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, o sea, un algo le dijo a Ezequiel que pusiera la señal específicamente a los que claman a causa de todo lo que, las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Y a los otros dijo, a los que iban acompañando a Ezequiel, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, o sea, vayan detrás y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel que sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Imagínense, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces, esta señal en la frente es un tipo, podría decirse, de lo que va a suceder en Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, en Ezequiel se observa un paralelo muy próximo con el sellado de los 144,000. Aquí era por las abominaciones de lo que se hacía en Jerusalén. Seguramente más adelante vamos a ver que estos vencedores de Apocalipsis serán marcados y sea por las abominaciones que están ocurriendo en este momento, sobre todo en el templo. Bien, entonces, efectivamente, ya vimos que antes de que Dios hable algo acerca del séptimo sello, se va a ocupar de dos episodios. Uno, el sellado de los 144,000, y el otro, la gran multitud delante del trono. Entonces, antes de empezar el séptimo sello, tenemos que mirar estos dos eventos. Y aquí vuelve y se repite, entonces, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Se hace referencia a los 4 ángeles que habían recibido el poder, o sea, fueron instrumentos o serán instrumentos para dañar la tierra, el mar y los árboles a través de los 4 vientos de la tierra. Entonces se les pide que se detengan, que se queden quietos por un tiempo mientras ocurre el sellamiento de los 144,000. Bien, entonces este sellamiento está en directo contraste con los que reciben la marca de la bestia. Es muy importante que nosotros sepamos que unos van a ser sellados, ¿sí?, para Dios, y los otros, pues, para su enemigo. Entonces, está en contraposición, y fíjense que se encuentran ubicados en el mismo tiempo. Apocalipsis 13:16 dice, pues, refiriéndose al falso profeta, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 14:9-11 dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá el vino de la ira de Dios. Entonces, este ángel proclama que los marcados van a beber el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, miremos el contraste. Bien, Apocalipsis 16:2 dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Fíjense que más adelante va a caer un juicio sobre estos hombres, ¿sí?, que tienen la marca de la bestia. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, juicio sobre todos estos que recibieron la marca. Bien, entonces van a haber 144,000 que van a ser sellados. Ellos más adelante vamos a ver sus características, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es el otro episodio que se muestra aquí antes de entrar al séptimo sello? Es la gran multitud. Dice acá en Apocalipsis 7:9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Bien, acá nos dice de dónde proviene esa gran multitud. Dice, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces, nosotros ya reconocemos aquí varios aspectos. Entonces, bueno, aquí está el resto de lo que dice en el versículo. Entonces, antes de ponernos a explicar, porque vienen cosas maravillosas, es importante que tengamos claros estos términos. Bien, dentro de nuestro glosario de términos para poder entender lo que viene. Bien, entonces, al ubicarnos en Apocalipsis 6:10, hablando de los mártires que están bajo el altar, ¿se acuerdan? Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien, para poder entender lo que viene, entonces aquí hay tres grupos, ¿sí?, de personas diferentes. Bien, los primeros son los que moran en la tierra. Entonces, no, está de últimas, no se refiere a todos los moradores del mundo. Es muy importante, eso lo vimos al final de la clase pasada. Son aquellas personas que se señorean y tienen el poder gubernamental para ejecutar los martirios sobre los santos que no quieren llevar la marca de la bestia. Entonces, siempre que se hablen de los moradores de la tierra y de los reyes, entonces se está hablando de estas personas que obligaron con su poder, ¿sí?, a marcarse a las personas. Bien, aquí le están diciendo, está diciendo que hasta que se complete el número de sus consiervos. Entonces, los consiervos son estos mismos 144,000, ¿sí? Entonces, de los cuales ya hablamos que van a ser sellados. Y también habla de sus hermanos. Entonces, los hermanos son todos los judíos que se van a ir convirtiendo, que están dispersos entre las naciones. Ellos son aquella gran multitud como la arena del mar que está en la visión. Dice en Apocalipsis 7:9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, esta es la visión, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bien, ahora,
Entonces, muy importante que nosotros ya teniendo claro quiénes son los 144.000, quiénes son la gran multitud y quiénes son los moradores de la tierra, ahora sí. Vamos a entrar al segundo gran evento que es la gran multitud. Bien, entonces, esta gran multitud, dice acá que este pasaje, o dice Charles Welch, dice que debería haberse traducido como sacados o separados de entre todas las naciones, ¿sí? Dice, de todas las naciones no, sacados o separados de entre todas las naciones. Recordemos que cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, el capítulo 5, encontramos una mala traducción y la trabajamos. Dice, o sea, yo ya la voy a leer como es. En el capítulo 5 también habíamos hablado de estas personas, de las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, sacados fuera de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y ellos reinarán sobre la tierra. Entonces, aquí se está hablando de ese Israel que está disperso entre las naciones. Ellos son la gran multitud. Miremos que en el Antiguo Testamento está más claro. Dice en Isaías 11:11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantarán pendón a las naciones y juntarán los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Esta profecía se cumple, ¿sí?, en la gran multitud de Apocalipsis. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Bien, dice que esta gran multitud, y los has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Entonces, aquí indiscutiblemente se señala e indica que está refiriéndose totalmente a Israel. Es para ellos la promesa de ser un reino de sacerdotes, ¿sí? Eso será en el milenio. La gran multitud, siendo igualmente israelitas, aquí le hago el rojo. Okay. La gran multitud, siendo igualmente israelitas, reunidos, sacados de toda nación, también estarán investidos con la dignidad sacerdotal, porque dice en la visión que tuvo Juan, les sirven de día y de noche en su templo. O sea, se cumple lo del sacerdocio. Dice que esta gran multitud está vestida de ropas blancas, ¿sí? Nosotros la clase pasada vimos que las ropas blancas es una distinción que también se debe tener en cuenta, que no todos van a ser, no tendrán las mismas promesas, los mismos premios, ¿sí? Recordemos que habíamos dicho que son como las vestiduras del ejército, de acuerdo a lo que hayan logrado, ¿sí?, soportado, etcétera, etcétera, serán los premios. Entonces, aquí vemos en la visión que este es el cumplimiento de lo que se les dijo en el capítulo 5. Allá estaban los mártires, y aquí dice que se le dieron, o sea, se les cumplió lo de las vestiduras blancas y que descansasen otro tiempo. Bien, listo. La multitud en ropas blancas portan consigo además ramos de palmeras. Esto tiene que, pues, nos tendría que decir mucho. Entonces, este versículo hace referencia a las fiestas que habían en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a adentrar, porque acá en este maravilloso capítulo, Dios muestra a través de esta pequeña frase que ellos tenían en sus manos, ramos de palmeras, hace toda una referencia al Antiguo Testamento, con las fiestas que se hacían. Bueno, dice en Levíticos 23:3,
Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y versículo 40, y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en los tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová vuestro Dios. Bien, entonces, de aquí en adelante, es importante que nosotros recordemos que todo el Antiguo Testamento es toda una historia que culmina o que termina en Apocalipsis. Nosotros leemos ramos de palmeras en la mano, no se imagina que tenían, pero tienen todo un significado que, como lo vamos a ver, contiene toda la historia de Israel en tipo, hablando de las fiestas que ellos celebraban. Entonces, todo inicia con el nacimiento de la nación en la Pascua y termina con la fiesta de los tabernáculos. Esta última fiesta es la que se conecta con la recolección del fruto. Entonces ya vamos mirando aquí aspectos. Los tabernáculos tienen que ver con ya la recolección del fruto. Y es en este punto cuando las ramas de las palmeras se mencionan. De alguna manera, como vamos a mostrar, a intentar ver, ese fruto al final, Dios lo tiene justamente con esta gran multitud. ¿Por qué lo sabemos? Porque llevan los ramos de palmeras en sus manos. Entonces es como si Dios al final hubiese recogido todo el fruto de su trabajo. Maravilloso. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer un pequeño recorderis que en algunos casos, empezando por mí, es mirando, conocí algunas, pero pues bueno, vamos a tratar de una forma sencilla, no es ni mucho más un estudio contundente o profundo, no, es al contrario un estudio muy superficial para llegar a los tabernáculos y a las ramas de palmeras. Un recuento así sencillo de las fiestas que tenía Israel, que representan muchas cosas, muchas. Vamos a tratar algunos aspectos pues relevantes, pero se quedan otros que tienen una profundidad en el entendimiento de lo que Dios pretende en su plan divino. Bien, lo primero que hay que saber es que este es un ciclo o un calendario agrícola. O sea, las fiestas tienen que ver con la agricultura. Y básicamente, o a grosso modo, se dividía en dos épocas, la siega y la cosecha. Entonces, había un tiempo de cortar, de recoger, y había otro tiempo de cosechar. La siega, pues básicamente, ellos hablan mucho de la cebada y el trigo y otros cereales, pero estos eran como los importantes, ocurrían dentro de las 4 primeras fiestas del año, es decir, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés, de ahí nos suenan como 2. Y la cosecha ocurrían en las 3 últimas fiestas, en las trompetas, el día del perdón o de expiación y los tabernáculos. Entonces, ¿por dónde uno empieza a entender? Por esta presentación. Entonces, para ir entendiendo, entonces uno lo primero que tiene es que diferenciar, habían 7 fiestas, 4 de segar y 4 de cosechar. Y aquí están descritas. Bien, la primera fiesta para nosotros es conocida, la Pascua, fiesta en la que se sacrificaba el cordero sin mancha. Entonces, en Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
La Pascua es la palabra hebrea Pesach, que significa saltar por encima, pasar de largo. En Éxodo 12, 27 dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual, ahí está, pasó por encima, Pesach, de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La fiesta de Pascua, nosotros la hemos trabajado, representa el sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Cuya sangre, ¿se acuerdan que se pintaban los dinteles y entonces murieron los primogénitos de los egipcios, más los de los israelitas no? Esa significa el sacrificio del Señor Jesucristo, su sangre, significa pues la limpieza que nosotros ya sabemos del pecado. Entonces, conocida, primera fiesta. Y pues tiene que ver también con lo que recoge, recuerden, entonces la cebada. Panes sin levadura. Esta es la segunda fiesta. Dice en Éxodo 12:15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Entonces, para entrar en contexto, recordemos que la levadura es como el pecado, ¿sí? Es lo que hace que la masa se pierda. Entonces, ellos en esta fiesta debían comer panes que no contuvieran levadura, es decir, que no hubiese nada que los dañara, ¿sí? Y dice, después de la muerte del Cordero de Pascua, porque ya pasó la primera fiesta, la congregación de Israel debía abstenerse por 7 días de comer pan con levadura o cualquier cosa leudada. En Deuteronomio 16:3 dice, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura. Pan de aflicción, aquí está la razón, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Bien, entonces, antes de continuar, es muy importante entender que son 7 fiestas. Recordemos que 7 es el número de la perfección, de la trascendencia, de lo espiritual, de lo profundo. Estas fiestas para ellos representaban su esencia. El cumplirlas era todo para ellos, el llevar cada cosa que Dios les había dicho al pie de la letra y sobre todo tener entendimiento de por qué lo hacían. Es un tipo de lo que vendría, ¿sí? En este caso ellos siempre recordaban, a través de comer el pan sin levadura, que ellos salieran a prisa de toda la aflicción que tuvieron cuando Dios los sacó de Egipto. Fue tan a prisa que los panes tuvieron que hacerlos sin levadura, no alcanzaban a que crecieran, entonces les recordaba toda esa aflicción, ¿sí? Los sufrimientos de Israel cuando atravesaron y escaparon de Egipto. Muy importante recordar que Jesucristo es el pan sin levadura del cielo, o sea, Jesucristo es el pan de vida. Y precisamente Jesucristo lidió con el pecado. O sea, el pan tiene que ver, de todas maneras, aquí sin levadura de Jesucristo, por supuesto. Mateo 26:26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Entonces, ya dijimos que era una fiesta para no olvidar cómo Dios lo sacó a Israel de Egipto. Los panes sin levadura simbolizan el cuerpo sin pecado del Señor Jesucristo, muerto por nosotros y sepultado. A esta fiesta también se le llama la fiesta o se conmemora o se relaciona con la sepultura, ya que se realizaba el día, ¿sí?, que se celebraba la sepultura del Señor Jesucristo. También, como les decía antes, tienen muchas connotaciones. El pan sin levadura representa el cuerpo nuevo, ¿sí?, que se nos dará después de resucitar, de la resurrección, o a ellos, mejor dicho, que al igual que el pan sin levadura no tendrá corrupción. Bueno, bien. Tercera fiesta, la fiesta de las primicias. También la hemos trabajado, tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo, Él es el primero.
Levítico 23:10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, entonces fíjense que ya la nación se conformó, Dios los sacó de Egipto y ya entraron a la tierra. Dice, traeréis al sacerdote una gavilla, que habla de un manojo, un montón, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Bien, esta es la primera cosecha, que es la palabra bikur, la palabra hebrea 1061. Son los primeros frutos o primicias de la siega, de la cosecha, las cuales eran llevadas al templo de Jerusalén como ofrenda. Ocurría a la mañana siguiente de los días de reposo de Pascua y panes sin levadura. El acto de seleccionar las primicias, de escoger, de apartar para el Señor, pues representa de alguna manera a Jesucristo y sus santificados para presentarle al Altísimo. La fiesta de primicias tuvo su cumplimiento profético al efectuarse la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron deshechos. Bien. Una vez entonces va la Pascua, panes sin levadura, la primicia, viene la cuarta fiesta, que tal vez para nosotros es la más conocida y la más celebrada, que es la fiesta de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Dice en Levítico 23:15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla, entonces la que acabamos de ver, de la ofrenda mecida, de a partir de ese día, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente, el séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Se llama de Pentecostés justamente porque es el 50º día, ¿sí? Después, días que transcurrían después de las primicias o 7 semanas. Con esta cuarta fiesta, que marcaba justo el medio del ciclo agrícola, concluía la época de la siega, trigo y cebada, entre otros cereales. El Señor Jesucristo resucitó en la fiesta de las primicias. Fue en Pentecostés que cumplió la promesa de Ezequiel de derramar Espíritu Santo. Y pues nosotros sabemos que en Hechos 2:4 fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Bien. Viene la quinta fiesta, que es la fiesta de las trompetas. Es el inicio de los días terribles, los dolores de parto de la gran tribulación. En Levítico 23:23 dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer del mes, tendréis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Las trompetas, Yom Teruah, palabra hebrea 31:18, es un día de aclamación, de alarma, de estruendo, de estar alerta. Joel 2:1 dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Entonces, la fiesta de las trompetas mantenía presente al pueblo que algún día iniciarían los días terribles de persecución que el pueblo de Dios debía padecer antes de la llegada del Mesías, evento glorioso que culminaría con la resurrección de los justos. Me encanta porque pues no sabía que había una fiesta de las trompetas que celebraba esto precisamente, el día de la persecución. Y en Primera de Tesalonicenses, pues, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, siempre seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bien, entonces estas trompetas estaban relacionadas con estos días terribles que son los días que estamos viendo acá en el sexto sello.
Bien, viene la sexta fiesta, que es la fiesta del Día del Perdón, el regreso del Señor Jesucristo en poder y gloria. En Levíticos 23-27 dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Nosotros también conocemos esta fiesta. Sabemos que es el día del Yom Kippur, que significa el día de perdón o día de la expiación, puesto que el pueblo, dando previas muestras de arrepentimiento, ese día suplicaba el perdón a Dios por los pecados cometidos durante ese año. Recordemos que esta fiesta tiene que ver con la entrada del sumo sacerdote una vez al año a expiar los pecados del pueblo. Le doy rojito, sí. Sí. Listo. En el día del mes séptimo, mes del sumo sacerdote, el sumo sacerdote vertía en una vasija la sangre del macho cabrío recién sacrificado por los pecados del pueblo y pasando por el lugar santo, o sea, se hacía hacia el lugar santísimo, donde se encontraba el arca de la alianza. El sumo sacerdote mojaba su dedo en la sangre y la rociaba 7 veces sobre la tapa del arca. Y así, mediante la sangre del sacrificio, el santuario quedaba purificado. El cumplimiento profético de esta fiesta se llevará a cabo cuando el Señor aparezca en los cielos. Ya sabremos que habrá habido perdón. Entonces, esta fiesta del Yom Kippur, nosotros la trabajamos cuando vimos los tabernáculos, el tabernáculo de Moisés, efectivamente. Bien, y viene la última fiesta, que es la fiesta que dijimos de los tabernáculos. Tiene que ver con la resurrección de los justos. El tabernáculo es la palabra suca o cabaña, sucot, que es una enramada, un cobertizo, incluso una tienda. En Levítico 23:40 dice, y tomaréis el primer día ramas, con este versículo empezamos, con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo lo haréis. Bien, entonces, se debía recolectar, que aquí empieza lo que nosotros necesitamos conectar allá al final, un material para construir una vivienda frágil, una enramada, la cual ellos tenían que habitar durante 7 días. Esta vivienda es comparable, por un lado, al tabernáculo del cuerpo, que es frágil, que es susceptible. En 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, fíjense, es este cuerpo de carne, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, cuerpo celestial, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces, ellos tenían que tener claro que tomar las ramas, hacerse esta enramada y vivir ahí por 7 días. Bien, ya, entonces estamos llegando al punto. La fiesta de los tabernáculos hace memoria de que se habita en un cuerpo provisional y frágil. Entonces nosotros, que además este cuerpo es enemigo de Dios, la carne para nada sirve, el cual poco a poco se va desgastando hasta que se deshaga por completo, por lo que se debe anhelar ser revestidos de esa habitación celestial y definitiva que será el cuerpo eterno. Bueno, por un lado. Bien, ¿qué más? La fiesta de tabernáculos es el cumplimiento de la promesa de que Dios extendería su tienda en medio de su pueblo para habitar entre ellos. Desde el comienzo hasta el final, Dios moró en cada tabernáculo de Israel. Nosotros venimos trayendo un estudio de los tabernáculos y aquí se comprueba que efectivamente Dios prometió que Él iba a habitar en medio de ellos. Aquí lo dice en Éxodo 25:8. Y harán un santuario, un tabernáculo para mí, y habitaré en medio de ellos.